Buenas noches. Si manejas de noche por la Libre, sabes que hay señales que no salen en el mapa. Para ese entonces ya me tenían orillado con conos sin logos junto a la caseta y el del chaleco fosfo me pidió el ticket de báscula que aún no tenía. Dije que volvería más tarde. Fue entonces cuando una Suburban sin placas apagó las luces y me cerró el paso en el acotamiento. Escucha con cuidado. Desde allí supe que no era un retén. Continuamos. Seguimos. Lo que escuchaste hace un momento fue apenas la orilla. Ahora te cuento cómo empezó de verdad. Soy operador de doble remolque y esa madrugada llevaba carga cerrada hacia la Libre. El café ya venía tibio, la lengua seca y el camino tan parejo que uno se confía. Para ese entonces ya me sabía de memoria cada lámpara de sodio y cada sombra de los balizadores. Me acerqué a la caseta pensando en la báscula, en el tiempo de entrega, en lo de siempre. En eso aparecieron conos sin logotipos desviando a la orilla, y dos hombres con chaleco fosfo me hicieron la seña con la palma abierta, como si ya me esperaran. Bajé la velocidad y revisé espejos, quinta rueda, seguros. El primero traía libreta. El segundo se mantuvo a la altura de la puerta, demasiado cerca. El de la libreta pidió ticket de báscula y carta de porte. Le respondí que aún no pasaba la báscula. Guardó silencio. De pronto noté algo que no encajaba. Los parches del chaleco estaban pegados sobre otros parches más viejos y el cono del extremo tenía una etiqueta de tienda apenas arrancada. No me quedó de otra más que meter freno de mano y cerrar seguros. En ese mismo momento, una Suburban sin placas se cruzó en el acotamiento y apagó todas las luces. Me aclaré la garganta y hablé por radio al patio con voz tranquila. Nadie contestó. El de la libreta no dejaba de mirar el costado del remolque, como si contara los remaches. Me dijo que me orillara donde no estorbara las cámaras. No discutí, así que moví el tráiler a paso de hombre, lo suficiente para que los conos quedaran detrás y la Suburban tuviera que retroceder. Fue entonces cuando el segundo, el que se quedó cerca de la puerta, puso la bota sobre el estribo, demasiado confiado, como si ya supiera que yo iba a abrir. No abrí. Acerqué apenas la ventana. Le repetí que el ticket no existía. Él sonrió sin enseñar los dientes. Dijo: «No pasa nada, patrón. Aquí lo arreglamos». Lo dijo con esa calma falsa que a uno le enciende la nuca. Le pregunté por el nombre del jefe de caseta. Me respondió otro nombre, uno que no coincide con esa plaza. Para ese entonces, el olor a freno caliente me picaba la nariz y la mano me sudaba sobre el volante. Me hice el cansado. Les dije que iba a buscar los papeles en la carpeta del camarote. Bajé el vidrio un dedo, lo suficiente para que me escucharan claro. Les pedí 2 minutos. En eso, detrás de la Suburban, apareció la luz de otro tráiler que venía hacia nosotros. Le di destellos con las altas. El otro operador contestó con la bocina, corta, como quien saluda. Y en ese saludo me apoyé. Me quedó claro que si me movía, tenía que ser ahora. Así que apagué intermitentes, solté freno y avancé un poco, como quien va a acomodarse a la orilla. El de la libreta se hizo a un lado. El de la bota en el estribo se aferró a la puerta. Metí primera y lo obligué a quitar el pie. Cuando lo quitó, enderecé y quebré hacia la caseta, con el doble remolque acomodándose como un animal largo y torpe que se estira apenas. Escuché el golpeteo de un cono debajo del eje y un grito que no supe si fue del segundo o de mi propia cabeza. No aceleré de golpe. Mantuve la calma. En eso la Suburban se pegó al costado izquierdo, demasiado cerca, y yo, sin arriesgar,
Me pegué a la raya del acotamiento para que no tuvieran hueco. El otro tráiler nos alcanzó y se colocó detrás de mí, a modo de respaldo. Se sintió como cuando un compañero te pone la mano en el hombro sin decir nada. Para ese entonces ya había pasado la garita de la caseta, pero sin detenerme. Levanté la vista y busqué a los verdaderos, a los que tienen linterna y logotipo. Nadie. Solo el frío de esa hora y una hilera de lámparas cansadas. Crucé la zona y volví a la libre. Las manos me temblaban, no de miedo, sino de rabia. Respiré hondo y bendije el camión en silencio, como me enseñaron. Dije pocas palabras, pero claras. Apreté el rosario que cuelga del espejo y solté aire. Fue entonces cuando, más adelante, encontré otra desviación con conos iguales, como recién sacados de la bolsa. Y al lado, otra vez, la Suburban sin placas, pero ahora apagada y sin nadie dentro. Parada de lado, como si me hubiera estado esperando allí también. Frené apenas un poco, lo justo para leer el terreno. El asfalto mostraba marcas de llanta que entraban a la terracería y volvían a salir en el mismo punto, como si algún camión hubiera intentado bajar y se hubiera arrepentido. Ninguna cámara, ningún letrero oficial. El viento movía la cinta amarilla que habían amarrado entre dos postes, pero la cinta no tenía sello de ninguna dependencia. Seguí derecho. Por el espejo, vi cómo la Suburban se quedaba pequeña. Me obligué a escuchar solo el motor, el canto terco de la máquina. En eso el radio respiró un soplido de estática y una voz muy pegada susurró mi apellido, el de pila, como lo decimos en patio. No dijo nada más, solo mi apellido, claro y seco, y luego silencio. Abrí apenas la ventana para trepar aire frío y espantar la idea. No me quedó de otra más que hablarme a mí mismo y decir, en recta, sin frenadas, sin juegos. Y como si me hubiera escuchado, el asfalto me regaló una larga franja lisa que me calmó el pulso. Pasó un tramo. A la distancia vi una gasolinera con el letrero a media luz y el patio de maniobras casi vacío. Pensé en orillarme, lavar la cara, llamar. En eso, por el carril contrario, apareció un sedán con sirena magnética en el techo, de esas que se pegan con imán, y me hizo cambio de luces como si fuera patrulla. No traía insignias, no traía placas visibles. Me ofreció detenerme con la mano fuera de la ventanilla. Me hice el que no vio. Mantuve velocidad pareja, sin provocarlo. Lo observé por el espejo hasta que se perdió. Dentro de la gasolinera había un puesto de café recién abierto. Aparqué lejos, cara a la salida. Bajé, sentí el frío pegado a la frente y caminé a la tienda. La muchacha que atendía bostezó con ganas. Le pedí café negro. Le pregunté si habían visto retén más adelante. Me dijo que todas las noches ponían conos, los mismos de siempre, y que a veces los quitan antes de que amanezca. La forma en que dijo los mismos de siempre me dio coraje y tristeza a la vez. Le pagué, regresé al camión. Revisé sellos, lona, luces, todo en su sitio, salvo una marca negra de mano en la puerta del copiloto, como de grasa, a la altura donde el segundo se había apoyado. La limpié con una servilleta y quedó la sombra clara de los dedos, apenas visible, como si se hubiera fundido con el metal. No supe si era cosa mía o del cansancio. Arranqué. A mitad de la salida, el intercomunicador del mostrador comenzó a chillar con un pitido irregular. La misma muchacha salió a la puerta y miró la Suburban. Me giré. Allí estaba otra Suburban sin placas, pero no era la misma. Esta tenía un golpe en la parrilla, un listón rojo en el espejo,
y nadie al volante. Apagué las dudas. Metí marcha y me fui. La Libre nos tragó a todos. En eso, en la parte donde el camino se abre y uno puede ver el valle, un par de sombras se movieron entre los matorrales. Pueden haber sido perros, pueden haber sido hombres. No lo sabré. Lo que sí supe fue el impulso de no detenerme bajo ninguna circunstancia. Para ese entonces, ya llevaba los ojos más abiertos que el cielo. Manejé con el peso de la responsabilidad sobre los ejes, sintiendo cada bache como un recordatorio. Más adelante, donde empieza la cuesta, vi balizadores nuevos hincados torcidos, como puestos a la carrera. Y a su lado, una camioneta blanca con el cofre abierto. No me arrimé. Bajé una velocidad y me mantuve en el carril. Por el espejo, una figura intentó hacerme la seña con las dos manos. No paré. Nomás toqué la bocina corta, la de aviso, y seguí. De pronto, detrás de mí, apareció otra vez un tráiler con las altas, el mismo de la caseta, o eso creí. Lo reconocí por la forma en que llevaba la calca de la empresa, chueca, como si la hubieran pegado con prisa. Se colocó a distancia justa, sin presionarme. Me hizo 2 cambios de luces como diciendo, aquí estoy. No sé quién era, no sé si era el mismo. Solo sé que en esa madrugada se sintió como compañía. Así crucé la zona del susto. Cuando ya la luz empezaba a decirnos que el día venía, un respiro largo me cayó al pecho. En la siguiente caseta, la verdadera, sí pasé a báscula. El recibo quedó impreso con su franja térmica y su hora. Lo guardé con cuidado dentro de la carpeta. Le di gracias a Dios en bajo. Apreté el rosario una vez más. No hice escándalo. Solo hice lo correcto, seguir. Y aunque nada raro me tocó en el sentido de fantasmas, te juro que esa madrugada pesaba distinto dentro de la cabina, como si uno manejara con alguien sentado detrás del asiento cuidando que no me detuviera donde no hay cámaras. Desde ese día, antes de salir, bendigo el camión y reviso 2 veces lo que a simple vista parece normal. El parche sobre el parche, el cono con etiqueta nueva, la Suburban sin placas esperando sin prisa. Y si alguna autoridad me escucha, ojalá pongan ojos donde falta luz, porque muchos compañeros pasan por ahí cada noche y no todos traen un tráiler detrás que les haga segunda. Hasta aquí este relato. Respira hondo conmigo y quédate, porque lo que viene no ocurrió en una caseta, ocurrió en una cuesta sin señalética, y te aseguro que nadie que la ha cruzado quiere volver a pasar por allí. Continuamos. Respira profundo y ven conmigo a otra madrugada. No estamos en caseta, estamos frente a una cuesta larga donde el viento se pega al parabrisas y la loma no perdona. Soy el mismo operador, doble remolque, carga cerrada. Y esta parte me la sé con los ojos abiertos y la mandíbula apretada. Para ese entonces, el motor venía parejo y el tablero tranquilo, solo el zumbido de la banda y el rumor de la Libre. En eso, a la altura de la bajada, noté balizadores nuevos hincados a la carrera, torcidos, como puestos sin ganas. A la derecha quedaba una franja de terracería que usábamos de respiro cuando los frenos pedían aire. Todo parecía normal, hasta que no. Vi a un hombre parado en el acotamiento con chamarra reflectante vieja. No traía insignias, no traía casco, solo una lámpara colgando del pecho. Hizo la seña abierta, esa que uno reconoce desde lejos.
De pronto pensé en un compañero que me había hablado de una rampa de emergencia improvisada más abajo. Le bajé una velocidad y abrí poquito la ventana. El olor a pasto húmedo y polvo subió de golpe. El hombre me apuntó a la terracería, como si me estuviera cuidando el camino. No me quedó de otra más que medir la jugada. Si me metía, el doble remolque iba a tronar las piedras con todo su peso y me costaría regresar. Si seguía, tendría que confiar en los frenos y en el sentido. En eso, el radio respiró con un hilo de estática y escuché mi nombre, dicho como lo dicen en patio, con el apodo que solo mis cercanos usan. Apreté el botón y pregunté quién hablaba. Silencio. Un silencio que pica justo detrás de la oreja. Volví a mirar al hombre. Ya no me señalaba el desvío. Ahora me pedía que apagara intermitentes y me quedara donde estaba. Ese cambio me encogió el estómago. Seguí sobre la raya, sin teatralidad. Para ese entonces las pastillas ya olían a caliente, nada fuera de lo normal en bajada, pero uno sabe cuando el aire se agota. El hombre caminó junto al remolque como si contara mis pasos. Su luz rebotó en la lona y me mostró raspones frescos, marcas de uñas contra el polvo. No eran mías. No tengo costumbre de dejar la lona así. Cerré la ventana y busqué el tono de la bocina corta, solo para avisar que lo veía. Levantó la mano derecha y se detuvo. Detrás de él, más adentro, noté un rectángulo de luz. Un patio de maniobras con un par de lámparas halógenas colgadas de alambre. No era base, no era taller. Parecía ese tipo de lugar que arman en una tarde para desarmarlo en la siguiente. Fue entonces cuando lo vi. Un tráiler de mi misma empresa estacionado de lado, de cara a la loma, con la calca chueca como un lunar mal puesto. Mismo color, misma lona, mismas huellas en el polvo. Juraría que era el que iba detrás de mí en la caseta, y aquí lo tenía por delante. Me apreté el labio para no decir nada. El hombre con la chamarra hizo seña hacia el patio, como invitando a cargar aire y revisar sellos. Habló sin levantar la voz. «Por acá, patrón». La frase me supo a lo de siempre, a esa tranquilidad fingida que te empuja al hoyo. Así que metí una velocidad menos y me mantuve pegado a la raya de la libre. No paré. En eso, de la sombra del patio salió otro con linterna fría y se colocó frente a la terracería, como si esperara el giro de mi llanta. Les di a entender que iba pesado y no podía detenerme en esa bajada. El primero no se quitó, al contrario, caminó a la par de mi puerta. Dijo mi nombre de pila como si me ubicara de años. Sentí un golpe viejo en la memoria. Solo en patio me llaman así. Apreté el volante. Repetí en voz baja que no hay paradas en cuesta. Y seguí. De pronto, a lo lejos, apareció una pick-up blanca colocándose en ángulo, con el cofre abierto. No traía placas a la vista. Los balizadores torcidos brillaron con un reflejo falso. Fue entonces cuando escuché la otra voz por el radio, limpia, la del compañero de ruta que sí me conoce. «No te metas», dijo mi nombre como lo dice mi madre. Esa voz me calentó la sangre. Puse atención al sonido de los tambores y dejé que el motor me ayudara, despacio, sin miedo, sin darles el gusto del frenón. Pasé frente al patio sin mirar de reojo. Aún así, los vi. Había 2 hombres más apoyados en un montacargas que no encendía, con chalecos lavados a destiempo y botas con suela lisa. Un perro flaco se escondió bajo un remolque y enseñó los dientes sin ruido.
No escuché carreras, no escuché amenazas. Solo sentí que algo me contaba mientras la bajada se tragaba la luz de las halógenas. La pick-up cerró apenas el paso y con un movimiento suave me pegué al acotamiento contrario, sin perder la línea. Toqué la bocina larga, esa que mete respeto sin gritar. El capó de la pick-up vibró y ellos se hicieron a un lado por pura física. Yo seguí. Para ese entonces, el olor a forro caliente ya era cosa seria. Busqué con los ojos la parte plana que sirve de respiro. La encontré. Era una lengua de asfalto con barandal viejo a la izquierda y zacate alto a la derecha. Me orillé con humildad, a paso de hombre. Puse freno, intermitentes, y abrí la puerta despacio. El aire de la madrugada me pegó en la frente como agua fría. Bajé con la lámpara y revisé tambores, mangueras, acoples. Todo sudado, pero firme. En eso, vi una línea de polvo que no era mía. Subía del borde del barandal y se metía bajo mis ruedas como si hubiera algo asentado ahí hace nada. Me agaché y toqué el asfalto, tibio, con arenilla movida. No éramos los únicos que habíamos querido respirar. El radio volvió a tirar un aliento. Se coló la voz del mismo compañero. «Sigue, yo voy atrás», dijo. Apreté el botón para agradecer. No respondió. Volteé al retrovisor. La loma, la línea, nada. Solo las lámparas que se volvían más pequeñas. Pensé que habría agarrado por otra libre. Pensé muchas cosas, menos una, que me estaba dejando solo. Guardé la lámpara. Me santigüé. Bendije el camión sin palabras, con la costumbre de mi padre, y me subí. Al retomar la marcha, un resplandor me saltó al rostro desde el espejo. Venía desde un sedán oscuro estacionado en la terracería, más abajo. No había estado ahí cuando yo pasé. La luz me apuntó a los ojos y luego cayó al suelo. Seguí con la mirada al frente para no entrar en su juego. En eso, a media cuesta, vi dos conos acostados como si alguien los hubiera tirado a propósito para que yo zigzagueara. No lo hice. Les pasé de lado con respeto, como si fueran piedras. Al cruzarlos, algo le pegó a la lámina del remolque por la parte baja. Sonó hueco, metálico, y luego silencio. No paré. Más adelante, el camino se calmó. Apareció una antena solitaria a la que de día nadie le hace caso. Había un paradero chico al pie de la antena con un puesto de café que huele a pan recién horneado cuando hay suerte. Decidí entrar. Me estacioné de frente a la salida, como aprendí con los años. Bajé y pedí un vaso de café sin azúcar. La señora del puesto me miró el rostro y me dijo: «Se le nota la bajada, ¿eh?». Asentí. Me preguntó si no me había tocado la gente de la cuesta. Le dije que no, que solo vi balizadores torcidos. Me hizo una seña con la boca, esa que dice que ya sabe. Guardó silencio. Me dio una servilleta y me dijo: «Revise la bisagra de la compuerta, patrón». No pregunté por qué. Volví al camión y la revisé. Marcada, como si alguien hubiera querido meter palanca y se hubiera arrepentido. Me ardió el pecho. Tuve ganas de romper algo. En lugar de eso, respiré. En eso llegó un operador viejo con camisa a cuadros. Traía un camión sin logotipos, limpio, con los espejos brillando. Me preguntó si yo era fulano. Me llamó por el apodo de Patio. Le dije que sí. Me dijo:
Me dijeron por radio que no me despegara de ti en la bajada. Le pedí repetir quién. Dijo un nombre que no pertenece a mi turno, un nombre que no va a la libre desde hace años. Nos miramos en silencio. Se sonrió como se sonríe cuando el frío muerde. Me dio 2 palmaditas en el brazo y dijo: «Ya pasaste lo feo, vámonos parejos». Para ese entonces el cielo empezaba a volverse gris. Subimos a los camiones y salimos del paradero. Con él detrás, el camino se sintió distinto, como si la libre tuviera hombros. Al cruzar el último recodo de la cuesta, miré por la ventana y vi un rectángulo de luz allá abajo, donde estaba el patio falso. Una de las halógenas parpadeó y se apagó. Luego la otra. En el aire quedó un olor a pasto mojado y metal viejo que no se me olvida. No supe si la gente de abajo recogía sus cosas o si solo estaban esperando al siguiente que se confiara. Cerré esa parte con una oración corta, de esas que no necesitan sonido. Toqué el rosario y agradecí. No era mi noche para quedarme varado. Revisé los espejos. El operador viejo venía firme, a distancia justa, como si me conociera de antes. Quise preguntarle por radio si había escuchado lo mismo que yo, si también oyó mi apodo dicho como en patio. Preferí guardármelo. A veces uno se queda con las preguntas porque ayudan a no dormir. Y en carretera, no dormir es una bendición. Así bajamos la cuesta sin balizadores. No hubo persecución, no hubo película, pero sí hubo manos buscando mis sellos y ojos que me sabían por mi nombre. Aprendí a leer la torcedura de un balizador, la chamarra sin insignias, el patio encendido donde no hay taller. Hay noches en que el miedo no se aparece vestido de sombra. Viene con chaleco reflectante, sonrisa cortita y paciencia. Hasta aquí este tramo. Sécate las manos conmigo, toma agua y sigue cerca, porque lo que viene no pasa en bajada, pasa en una recta donde la radio respira nombres que nadie admite. Acomoda el asiento y quédate. Vamos a lo que sigue. Respira y acomódate, porque cambiamos de asiento. Esta parte me la envió una operadora de pipa. Turno de madrugada. Ruta costera. Tono claro, sin adornos. Lo comparto tal cual lo contaría en patio, para que nadie se confíe. Buenas noches. Me llaman Lamartín desde hace años y manejo pipa cargada. Esa madrugada venía pareja, viento salado pegando de costado y la libre casi vacía. Para ese entonces me faltaban pocas luces para llegar a base y entregar sellos. En eso me hablaron por radio con voz de oficina, que me orillara en un patio temporal, que me esperaban para revisión por cambio de protocolo. Pregunté por el nombre del encargado. Evadieron. Dije que seguía a base. Respondieron con un: «Es más rápido aquí». La forma en que lo dijeron me hizo apretar la quijada. Vi el patio desde lejos por el color. Luces azules clavadas en postes flacos, de esas que venden en ferretería, iluminando más sombra que piso. A la entrada, 2 perros echados. No ladraron, ni se movieron. Eso me pesó más que cualquier grito. En el contenedor que hacía de oficina había una puerta abierta y un ventilador jugando a mover polvo. Ningún logotipo, ningún letrero de seguridad. Solo un letrero hecho a mano. Revisión rápida. A un lado, una panel blanca con las placas tapadas de barro hasta el medio. Me invitaron a meterme con la seña abierta, esa que uno obedece por costumbre cuando viene cansado. No me quedó de otra más que bajar velocidad y mirar lejos. Puse intermitentes y me arrimé al acotamiento sin cruzar la cadena. Desde la puerta salió un hombre con chaleco fosfolavado y una carpeta panzona. Me pidió cartaporte,
nombre completo y me dijo: «Abra sello, patrón», como si la carga fuera suya. No traía casco, no traía careta, no traía nada. Le dije que no se toca sello fuera de base. Él sonrió sin dientes y soltó una frase hecha: «Hay nuevo lineamiento». Para ese entonces, los perros se habían puesto en pie sin ruido, mirando fijo mi cabina. Ese detalle me dio más frío que el aire. Hablé por radio a mi supervisor de base. La estática respondió primero, luego un carraspeo y por fin su voz: «No hay patio temporal en tu ruta». Dijo mi apodo como lo dice cuando hay bronca. El del chaleco acercó la cara a la ventana y repitió mi apodo, clavándolo como si llevara años oyéndolo. Le pregunté quién se lo había dado. Señaló con el mentón mi parabrisas, donde va la calca del turno con letras gastadas. De pronto entendí que no hacía falta conocerme para armar el teatro. Bastaba leer lo que ve cualquiera con malicia. El de la carpeta insistió: «Abra sello, patrón. Revisamos y se va». Le dije que mi sello trae microcódigo que se coteja en línea solo en base. Mintió con calma: «Aquí también». Pedí el número del supervisor directo de ese patio. Dijo que estaba en inspección. Silencio. Miré el piso. Huellas de llanta entrando a media curva. Huellas saliendo a media luz. Me dio hambre de golpe. Es señal, dicen las viejas, de que el cuerpo pide tierra. Decidí ganar segundos. Les pedí distancia para hacer maniobra y colocarme mejor. En eso, el de la panel encendió motor. No avanzó, solo encendió. El perro de la izquierda se acostó de nuevo, obediente. El otro se sacudió polvo y volvió a mirar mi cabina. Fue entonces cuando un operador viejo habló a mi radio. Lo reconocí por el tono, de esos que te dicen compadre sin decirlo. Me preguntó si estaba a la altura del color azul. Le dije que sí. Dijo una sola línea: «No te metas». Supe que me estaba cuidando porque pronunció mi apodo como lo pronuncian solo dos en la empresa. Él y mi madre, a su manera. Apreté el volante. Puse primera. Rompí el silencio con bocina corta, la de aviso, y me pegué a la raya de la libre. El de la carpeta puso la mano en alto. La panel se movió medio metro y se detuvo, como tanteando mi miedo. No paré. Me abrí con el espacio justo para que la pipa no rozara la cadena y avancé lento, sin darles excusa de choque. El de la carpeta caminó a la par de mi puerta como quien cuenta remaches. Me pidió que apagara las intermitentes. No obedecí. Usé mi voz de patio, esa que no pide permiso. Por seguridad, sigo a base. Miró a la panel y chasqueó la lengua. Por la puerta abierta del contenedor salió otro con linterna fría y se quedó mirándome sin decir palabra. En su mirada estaba el cálculo, no la sorpresa. Para ese entonces ya venía sudando la espalda. En eso, los perros se echaron a un lado sin soltar un solo ladrido. Me dio rabia y me dio tristeza a la vez, porque aprendí de niña que el perro que no ladra te entrega sin cobrar. Tomé aire y seguí. La cadena quedó en el espejo. El patio se hizo pequeño. Detrás de mí, a la distancia, unas halógenas ganaron brillo y luego lo perdieron, como si alguien apagara la noche con la mano. Agarré la libre con la pipa derechita. El motor cantaba fino. No aceleré de golpe. Le di respeto a la quinta rueda, a los acoples, a la vida. A unas cuantas luces apareció una gasolinera con el letrero a medias y un paradero chico con baños de ficha. Me metí con cuidado,
de frente a la salida, como me enseñaron los viejos. Pedí café sin azúcar y una botellita de agua. La señora me miró los ojos y dijo sin adornos: la gente del color azul. No hizo pregunta. Me dijo Constancia. Bajó la voz y agregó que esos montan y desmontan patios como quien cambia un foco, que los perros les comen de la mano. Sentí que me mordía el orgullo. Le pedí que no dijera nada más. A veces el silencio es también una barrera. Revisé la pipa. Sellos firmes. Mangueras en su sitio. Lonas sin mordidas. Todo en orden, salvo una rayita negra junto a la tapa de inspección, como si alguien hubiera tanteado con uña o con moneda, probando suerte. La limpié con la misma servilleta con la que se limpia uno el café cuando se cae. No se borró del todo. Quedó como sombra. Me santigué con la cabeza y dije una oración sin ruido. No fue de miedo, fue de respeto. Son cosas distintas. Volví a la libre. La panel no se apareció. Los perros se quedaron en el recuerdo, quietos, obedientes a un amo que no vi. Hablé de nuevo con mi supervisor. Confirmó que base estaba lista y que me esperaban con ojos abiertos. Dijo mi nombre como se dice a quien uno aprecia. Ese tono abriga. Se agradece más que un aumento. Más adelante, donde la carretera se abre y corre junto a un matorral bajo, vi bidones apilados detrás de una malla vieja a unos metros de la cinta asfáltica. Los conté con el ojo sin decir cifras. Eran varios, todos con etiquetas arrancadas a medias. No es un crimen ver bidones, es lo que cuentan sin querer lo que hay alrededor. Seguí con la mirada al frente. Hice lo que corresponde. No paré. No inventé. La mente quiso jugarme una broma. ¿Y si alguien ya había tomado algo de la pipa? La callé con oficio. Si hace ruido, se nota en el consumo, se nota en el peso, se nota en el olor. Y mi camión olía a motor y a madrugada, no a desastre. Llegué a base. Guardia me pidió papeles. Revisó sellos con luz blanca, como se debe. Me abrió paso con la palma. Entré con respeto. Estacioné en mi lugar. Entregué carpeta a oficina. Me hicieron la pregunta de siempre y la que nadie quiere que sea costumbre. ¿Algo raro? Respondí sin hacerme la valiente. Un patio con luces azules que no existe. El encargado frunció la frente. Tomó nota. Alguien maldijo bajito. Nadie hizo show. Los que trabajan de noche saben que el show lo hace el vivo que regresa a su casa, no el que habla como trompeta. Ya con el papel en orden y la pipa descansando, me di permiso de sentir el cuerpo. Las manos me temblaban poquito. Se me pasó con un pan. El operador viejo llegó después, ya con su café en la mano, y me dijo sin verme: «Lo hiciste bien». Quise agradecer por radio, por la compañía, por la línea que me salvó de entrar. No estaba en frecuencia. No estaba en nada. A veces el auxilio llega así, se oye y no se firma. Me fui a casa con la luz del amanecer pegada a los hombros. Antes de dormir, hice lo que hago siempre. Bendije el camión aunque no lo tuviera conmigo, porque uno bendice lo que le da de comer. Y pedí por los perros, que ojalá un día vuelvan a ladrar cuando deban. No sé si fue miedo lo que sentí, o rabia. En carretera uno aprende que el miedo avisa y la rabia sostiene. Lo digo para que no se te olvide. Aquí cerramos este tramo.
Acomoda la espalda y no te me vayas, porque ahora viene una voz distinta. Un mecánico de carretera que atendió una llamada en un taller sin rótulos y escuchó nombres por el radio que nadie quiso reconocer. Quédate cerca. Esto todavía se está contando. Cambiemos de asiento un momento y presta oído, porque aquí entra otra voz. No es operador, es mecánico de carretera, de esos que salen con el maletín cuando el camión pide auxilio en horas que no perdonan. Lo cuento sobrio, tal como me llegó, para que nadie se confíe. Buenas noches. Me dicen Gallardo desde que empecé a cargar herramientas. Esa madrugada estaba en patio revisando una quinta rueda cuando sonó el radio con voz de apuro. Necesitamos apoyo en un taller por la libre, rueda izquierda cantando y fuga leve de aire. Pedí ubicación exacta. Me dieron un punto entre la gasolinera vieja y un paradero chico que tiene baños de ficha. Pregunté por el rótulo. Silencio. Repetí la pregunta. Me dijeron, Taller del Pueblo. No hay soch cosa en ese tramo. Me apreté la gorra y salí, porque si la rueda canta y el aire se va, no hay tiempo para filosofía. Para ese entonces, el cielo estaba del color en que la noche y la mañana se miran sin tocarse. Llevaba la pick-up de servicio con dados, gato, mangueras, lámpara, abrazaderas, lo de siempre. En eso vi el taller. Una sombra cuadrada con una sola halógena colgando de un alambre, el portón a media hoja y sin rótulo. Afuera, una llanta vieja a modo de cenicero y un par de bidones sin etiqueta recargados en la pared. Me fijé en el piso. Manchas recientes de aceite y huellas de llanta que entraban recto y salían de lado, como si alguien hubiera corregido a la mala. Me recibieron dos, con chaleco fosfo lavado y manos sin grasa. Eso me raspó por dentro, porque el que trabaja de verdad trae aceite hasta en la sombra. El primero me dijo que el operador estaba adentro, que no se bajaba porque trae prisa. Asomé la cabeza. Dentro se veía una cabina en penumbra con la cortina corrida. Ningún saludo desde adentro. El segundo me pidió que pasara la pick-up pa' que no estorbe la vista. La frase me sonó rara. ¿La vista de quién? Me orillé al borde, de frente a la salida, como me enseñaron los viejos. No me quedó de otra más que hacer lo mío. Abrí el maletín, preparé la lámpara y pedí que bajaran calzos. Me dieron 2 pedazos de madera que no calzaban ni una carretilla. Saqué los míos. Al ponerlos, la halógena parpadeó y se quedó fija, como si alguien la soplara desde adentro. Me agaché a revisar mangueras y escuché una respiración corta, pegada a mi nuca. No era la de los dos del chaleco, era la del radio colgado en mi pecho. Lo tomé. La estática me dijo, Gallardo, a secas, como me llaman en patio. Pregunté quién. La voz respondió con el apodo del operador que debía estar en esa cabina. Con ese apodo no juegan ni en broma. Le dije que me hiciera luces. Nada. Silencio. Levanté la vista. La cabina seguía con la cortina corrida, quieta como un animal que finge dormir. Para ese entonces ya había visto lo suficiente para no creer. Tambor seco, pero con rayones que parecían uñas en el polvo. Mordida vieja en la lona, recién marcada con dedo para que se notara. Un sello con microcódigo que lucía entero, aunque la liga tenía un brillo raro, como si lo hubieran manipulado con guantes limpios. Me puse de pie y pedí hablar con el operador. El del chaleco dijo que anda al baño. Señaló un cuartito sin luz al fondo.
Caminé hasta allí con la lámpara. El baño olía a cloro nuevo y no había ni una gota en el piso. Ninguna toalla. Ningún rastro de vida. De pronto, la halógena tembló 2 veces y el portón emitió un quejido. Me viré con el corazón en la lengua. El que estaba de mi lado sonrió sin enseñar dientes. Me soltó el clásico: «Ya vámonos al grano, patrón». Le respondí con voz de patio: «El grano es ver al operador y trabajar con él presente». El otro avanzó un paso hacia mi pick-up y miró la caja de dados con curiosidad que no era de oficio, sino de inventario. Quise reír para quitar presión, pero la risa es lujo de horario diurno. Abrí más el maletín, como quien se dispone a medir la fuga de aire, y sin levantar la vista, toqué la bocina corta de mi pick-up con el codo. 2 pulsos cortos. El sonido rebotó en la lámina y se fue por la libre como si buscara a alguien. No sé por qué lo hice. A veces el cuerpo manda señales a la intemperie para que el mundo responda. Y respondió. Un tráiler que venía por la libre tocó la bocina de regreso, esa larga que parece sirena humilde, y redujo apenas. La vibración me aterrizó las ideas. Fue entonces cuando exigí, serio, que el operador bajara. El del chaleco hizo una seña con los dedos, pequeña, dirigida hacia la cabina, como si fuera un director de teatro pidiendo entrada. La cortina se movió 1 centímetro. Se abrió. Bajó un hombre con gorra y cubrebocas sin logo. Caminó lento, clavando el talón como quien aprende a caminar en ese instante. No miraba el camión, me miraba a mí. Le pregunté su nombre. Me dijo el apodo correcto, el que habían dicho por radio. Me hizo un gesto para que revisara el tambor. Evitó decirme de dónde venía y a dónde iba. Un operador puede estar cansado, puede olvidar una palabra, pero no evita decir ruta si está con alguien de su lado. Ese detalle me amarró el estómago, así que me agaché otra vez, apunté la lámpara a la toma de aire y hablé fuerte para que el de la gorra me oyera. Dije que el ajuste se hacía en patio o a la orilla de la libre, nunca en un taller sin rótulo. El del chaleco cortó. «Aquí también se puede, jefe», lo dijo moviendo la quijada, como mordiendo una manzana invisible. En eso, el radio pegado a mi pecho soltó un susurro claro, de mujer, con el tono de oficina. «Firma y arranca». Me fui para atrás un paso. Esa frase es de base cuando todo está en regla y el camión está listo. Aquí no había firma ni arranque. Había teatro. No me quedó de otra más que poner el mundo en su lugar. Le pedí al supuesto operador que encendiera luces, bajas y altas, para ver su tablero. Obedeció lento. En esa tardanza se asomó lo que yo buscaba. Manos limpias y uñas sin marca de volante. El que maneja de noche trae el pulgar manchado, trae los nudillos ásperos, trae al menos una línea de grasa bajo la uña del índice. Este no. En el tablero, el reloj del tablero tenía una marca negra, como si hubieran tapado la hora con cinta y luego la quitaran. No quise ver más. Cuando la mentira apesta, uno deja de olfatearla. Así que usé la herramienta que siempre funciona: nombrar. Dije en voz alta el nombre del supervisor real de base y su segundo, con apellidos como se deben. Lo dije con la seguridad que te da la verdad. El del chaleco parpadeó. El de la gorra dijo que sí con la cabeza, pero el cuerpo dijo otra cosa. Retrocedió un pequeño paso. Fue entonces cuando una patrulla de caminos pasó por la libre, despacio, como flotando, sin mirar hacia adentro. La halógena perdió fuerza un segundo.
Aproveché para cerrar el maletín, subir a la pick-up y hablar, ya sin rodeos. Este servicio se cancela por protocolo, me retiro a la libre. El del chaleco alzó las manos con la palma al frente, teatral. Tranquilo, patrón. El de la gorra se acomodó el cubrebocas como quien ajusta una máscara. Por la puerta interior apareció otra sombra, alta, con linterna fría al ras del piso. No avanzó. Me miró a la frente, no a los ojos. No puteé, no grité. Puse primera y saqué la pick-up sin un giro de más, midiendo cada piedra como si fueran dientes. Mientras cruzaba el umbral, la halógena parpadeó por última vez y se apagó. En la libre, el aire me golpeó la cara como si me devolviera la propia. No aceleré. Encendí intermitentes y me mantuve en el carril como quien camina con un vaso lleno sin querer tirarlo. A los pocos metros, el tráiler que había tocado la bocina se puso a mi lado, igual de lento, y el operador me miró un segundo. No hizo gesto. No era necesario. Ese segundo se guarda como herramienta. Pasamos frente a la gasolinera vieja y el paradero de baños. Había un señor abriendo la reja con cara de sueño. Todo normal, como si el mundo siguiera a la hora de siempre y yo fuera el único atrasado. Llegué a base con el enfado metido en la lengua, porque el enfado a veces es el freno que no falla. Reporté a oficina con detalle. Tramo, taller sin rótulo, voz por radio con frases de base, operador con manos limpias. El encargado escuchó sin interrumpir. Dijo mi apellido como se lo dice a un compañero, no a un cliente. Agradecí. Me fui al taller propio a lavar las manos, que traían polvo de miedo mezclado con grasa fina. En el lavabo, sin querer, repetí la frase de la voz. Firma y arranca. La probé en mi boca y no me supo a nada. La tiré por la coladera. Horas después, un operador de confianza entró por báscula con la cara pálida. Dijo que lo quisieron desviar a un taller del pueblo por el mismo tramo. No se metió. Siguió como se debe. Lo anotamos. La lista crece en voz baja, como crecen las cosas que importan. No hay que hacer show. Hay que hacer oficio. Esa noche aprendí otra vez lo que ya sabía. Cuando el radio usa tu apodo en boca ajena y te exige firma, no es ayuda, es la puerta equivocada. Y cuando un taller no huele a taller, no es taller. Agradecí a Dios con la frente, sin palabras, por la guía que a veces llega en forma de bocina al fondo de la libre. Y pedí luz para los que vienen cansados, porque al cansado se le engaña fácil si no tiene a quien mirar a los ojos. Bajemos revoluciones un momento y acerquemos la unidad a la orilla segura. Ya escuchaste suficientes kilómetros para esta noche, y vale la pena cerrar con la cabeza fría. Lo que nos dejaron estas madrugadas es sencillo y pesado a la vez. Leer la carretera como si leyéramos un contrato. Conos con etiqueta recién arrancada, chaleco fosfo encima de otro parche, balizadores torcidos puestos a la carrera, panel o Suburban sin placas, taller sin rótulo que huele a polvo limpio, perros que no ladran, manos demasiado limpias para decir que son de oficio, radio que pronuncia tu apodo con una familiaridad que no se ganó. Todo eso habla, y si habla, te salva. Si te toca algo parecido, haz lo que pide la experiencia. No abrir sello fuera de base. No meterte a terracería en bajada. No revisión rápida en patios improvisados. No apagar intermitentes cuando te lo ordena quien no se identifica. No perder de vista la salida. Usa la bocina corta para llamar ojos honestos en la libre.
confirma con oficina por radio, y si algo huele a acomodo, sigue derecho. La fe también trabaja turno nocturno. Bendecir el camión no estorba, te centra, te recuerda quién eres y por qué vuelves a casa. Gracias por manejar conmigo cada tramo. Si a ti o a un compañero les pasó algo en ruta, cuéntalo aquí con calma y con detalle. Ese relato puede ser la diferencia para otro que ahora mismo va solo por la libre. Los leo con respeto y atención. Soy el señor Sánchez. Cuídense en carretera y miren 2 veces lo que a simple vista parece normal. Cuando estén listos, volvemos a salir juntos.